Así que bueno, vamos a comenzar en primer lugar cediéndole la palabra a la licenciada Marena de Jesús Maldonado Piñeres, ya que ella nos va a presentar desde Colombia. Su temática nos va a contar su experiencia como el papel del maestro regular de educación básica primaria en la atención del niño con TDAH. Entonces vamos en primer lugar a escucharla a ella y luego ya acá de manera presencial con nuestros ilustres visitantes. Muchísimas gracias. Entonces le damos la palabra a Marena. Muy buenas noches, mi nombre es Marena Maldonado, vivo en la costa norte colombiana, más precisamente en zona caliente, Magangué, Bolívar. Hay veces que estamos a 42 grados bajo sombra. Hemos tenido los rigores bastante grandes ahora con la pandemia, con las inundaciones debido al fenómeno de la Niña. Bueno, tengo una vasta experiencia en trabajo con niños con discapacidad, no solamente intelectual, comportamental, y en estos momentos me he metido más que todo en lo conductual. ¿Por qué decidí hablar sobre este tema? Porque yo acá en Colombia he oído a mis antecesores, a la doctora de México, a mis colegas, al profesor, al representante del Ministerio de Bolivia, porque nosotros acá en Colombia hemos sacado leyes y leyes sobre la discapacidad. Hace poquito se hizo también una, que es la 1447, pero el problema es que las leyes quedan bonitas, son bonitas, sí, claro que son hermosas las leyes, pero quedan en letra muerta. ¿Por qué? Porque se hace la inclusión educativa de niños con necesidades educativas especiales, aunque ya ese nombre está como muy, un niño con discapacidad, sea intelectual, comportamental, conductual, sensorial, motora. Porque yo digo que todos los niños por naturaleza son especiales, todos, incluyendo los niños normales, entre comillas. ¿Por qué decidí hablar sobre el trastorno déficit de atención e hiperactividad? Por experiencia propia, porque mi hijo menor tiene trastorno déficit de atención e hiperactividad, y porque ya al igual yo ahora que estoy terminando mi doctorado, he estudiado este fenómeno, inclusive para la misma universidad he escrito 3 libros próximos a publicarlos a nivel virtual. Yo estudio en la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertadores de Venezuela. Mi doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Bueno, quiero hablar sobre el manejo del maestro de educación regular en educación básica primaria, en el manejo de los niños y las niñas con TDAH. Siguiente, por favor. El trastorno, o sea, esto se llama, ¿por qué se llama un trastorno? Porque el TDAH está considerado no como una discapacidad, sino como un trastorno a nivel, este está contemplado en el D5. ¿Qué es el D5? Son libros donde se trabaja a nivel, donde trabajamos nosotros con psicólogos, eso a nivel psiquiátrico, todos los trastornos, porque este es un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Es un trastorno neurobiológico, pero eso sí, neurobiológico, pero es heredado, es congénito, que se caracteriza por déficit de atención, hiperactividad o hiperactividad excesiva. Se ha detectado últimamente de que los últimos psiquiatras, de que debido a la pandemia, que los niños pasaban mucho tiempo pegados a los monitores, se volvieron muy hiperactivos. ¿Por qué? Porque se manejan, hacen muchos movimientos involuntarios, ya no tenían pares con quien hablar, sino que sus pares eran completamente la pantalla. Entonces se ha detectado que la mayoría de los niños, claro está, que no todos los niños que uno ve desde chiquito que parece que fueran como Speedy González, tienen un TDAH, no, ellos no se puede diagnosticar. Pero el niño desde que
tiene aproximadamente 1 año, ya el niño se sabe cuando tiene trastorno, como trae un trastorno de déficit de atención, o puede ser un trastorno DA, o sea, un trastorno de atención, sin hiperactividad y sin impulsividad y sin agresividad, porque también los hay. Siguiente, por favor. Mami, me comí el arroz inconscientemente. El TDAH. El TDAH, al educar a un niño con TDAH, es un trastorno con frecuente en pocos comprensivos, o sea, no es comprendido por muchos maestros. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me enfrento con mis compañeros de trabajo, ellos estereotipan de que un niño cuando viene con déficit de atención enseguida le dicen que es un niño que tiene retardo, sin saber si está diagnosticado o no. ¿Por qué? Porque todo el niño con TDAH, quien lo diagnostica es un neuropediatra y un psiquiatra infantil. Un psicólogo puede hacerle una valoración, pero el psicólogo tiene que remitirlo al psiquiatra para que a su vez, y lo remite también al neuropsicólogo para que le haga unas pruebas cognitivas, o sea, las pruebas cognitivas, que son actividades básicas cotidianas, donde incluyen todo lo que es aprestamiento, lógico, matemático, lenguaje, todo eso se lo aplica el neuropsicólogo con una prueba proyectiva. La incomprensión incrementa sus dificultades. ¿Por qué? Porque como la gente no los comprende, entonces ellos comienzan a tener dificultades en su interior. La mayoría de las personas que tienen TDAH tienen problemas de atención. Inclusive hay personas que tienen trastorno de déficit de atención, hiperactividad para adultos. Hay personas adultas que tienen ese trastorno. Es un trastorno de base neurofisiológico, presenta 3 síntomas que pueden variar de acuerdo a las personas, ¿ya? O a los niños. Cuando es con TDA, no presta atención, presenta problemas para mantener concentrarse, con frecuencia no parece escuchar, o sea, la gente, claro está, que hay quienes confunden el síndrome del espectro autista con los niños con TDA, porque creen que porque la mayoría de las personas con síndrome del espectro autista no escuchan, ellos escuchan perfectamente. Se distrae con facilidad. Suele perder las cosas, materiales escolares, todas esas cosas, cambia de actividad de una u otra forma en menos de nada, en segundos, no termina las tareas escolares, se mueve en excesivo, o sea, mueve cada rato, mueve constantemente pies y manos con facilidad, o pueden ser las piernas, ya, puede que uno esté moviendo las piernas así o esté moviendo acá y entonces ya, salta y corre en situaciones inapropiadas, su nivel de actividad es excesivo, se levanta del asiento con frecuencia, habla en exceso, tiene dificultades para jugar tranquilo y no les gusta estar asociado. Actúa sin pensar, responde sin pensar, antes de haber escuchado, interrumpe las actividades de los otros, no prevé las consecuencias de sus actos, tiene dificultades para esperar su turno, le cuesta respetar las normas y responde bruscamente a lo que se le hace. O sea, ellos hay veces que no acatan órdenes y ese es el choque que siempre tienen los maestros de educación regular con los niños con TDA, con TDAH. Que, bueno, ellos siempre tendrán ese mismo problema, al menos que no estén viéndolos un equipo interdisciplinario. Adelante, por favor. Todo lo que debemos de saber sobre el TDA. Por favor. Mire, los docentes no solamente necesitamos tolerancia, paciencia, responsabilidad, nosotros necesitamos tener disposición. Si nosotros no tenemos disposición para trabajar con un niño que tiene
un trastorno déficit de atención o un trastorno comportamental, estamos, como decimos nosotros los costeños, fregados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con niños con discapacidad, debemos de saber, porque es que a nosotros, acá en Colombia nos mandaron la pelotica. ¿Qué hicieron? Vamos a incluir, había 3 modalidades en educación especial, pero porque acá, mientras que por un niño en las escuelas regulares de colegios públicos, por un niño normal, el Estado le pagaba al colegio 100.000 pesos, pongamos, o 100, o pongámoslo, sí, 100.000 pesos colombianos o 1.000.000 de pesos colombianos. En estos momentos, por un niño con discapacidad, le están pagando al colegio 3 millones de pesos, porque pagan el doble. Pero el problema es que el gobierno manda unos entes, pero no instruye al maestro para trabajar con personas con necesidades educativas, con discapacidad o con algún trastorno. Entonces, siguiente, por favor. Es importante nosotros como maestros tener conocimiento de las características, causas del trastorno. Miren, cuando nosotros nos llega un niño con alguna discapacidad o algún trastorno, oye, nosotros tenemos que estudiar. Eso es lo que nos pasa a nosotros los maestros, que no estudiamos. Y enseguida estereotipamos al estudiante de que el niño tiene este problema. No, el niño tiene retardo mental. Oye, ¿cómo vamos a decir nosotros si nosotros no podemos dar un diagnóstico? Es que ni yo como educador especial lo puedo dar. Yo podría hacerle una evaluación proyectiva, pero a nivel pedagógico, más no a nivel conceptual, conductual. ¿Por qué? Porque yo no soy psicólogo. Conocer las estrategias de intervención para los niños que estén en padecimiento dentro del aula. Siguiente, por favor. Estrategia a desarrollar con el alumno con TDA dentro del aula. Todos los niños deben tener las mismas oportunidades para tener buenos resultados en su etapa escolar. Sigue, por favor. Debemos saber que se requiere de un aprendizaje distinto. Estrategias para mejorar aspectos tales como la académica, la lectura, la comprensión, la escritura y el cálculo. Las conductuales, la organización, la reflexividad, actitud, motivación, estados emocionales. Recomendaciones para las evaluaciones y los exámenes. Miren, aquí cuando yo hablo, hay muchos maestros. Les voy a hablar un ejemplo. Aquí voy a parar un momentito. Le voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo ya va a terminar el bachillerato el próximo año. El colegio se ha adaptado a hacer un trabajo muy ameno con los hijos. O sea, ¿cómo se adaptaron los maestros? A que, por ejemplo, los niños con TDAH no les gusta escribir. No escriben y no escriben, ni que los obliguen, ni que nada. Pero tienen, o sea, yo difiero de que siempre digan de que los niños con TDAH no saben, tienen problemas de aprendizaje. No, la mayoría de los niños, yo difiero en eso, porque la mayoría de los niños con TDAH tienen una inteligencia superior a lo normal. ¿Ya? Ellos pueda que no escriban, pero ustedes le dicen, ¿qué dije yo en la clase? Vamos a suponer que estamos hablando de los animales acuáticos y domésticos, perdón, acuáticos y terrestres. Y explicamos y le comenzamos a preguntar a los estudiantes, aunque el niño con TDAH no esté prestando atención, le preguntamos a los demás, los niños nos van a contestar una que otra pregunta, pero ustedes pregúntenle a un niño con TDAH, ¿qué dijimos en la clase? Y se la dicen completa, con comas y con puntos. Eso es lo que ellos tienen una inteligencia. Ellos son personas incomprendidas, que nosotros como maestros no lo sabemos comprender. Por eso es que nosotros tenemos que bajarnos al nivel de ellos. ¿Cuáles serían las estrategias educativas en la primaria? Para los niños con hiperactividad, controlar los excesos de movimiento. ¿Cómo haríamos nosotros? Colocarle actividades que, miren, si por ejemplo él tiene movimiento de las piernas, esto me ha servido mucho porque esto me lo enseñó el psiquiatra que atiende a mi hijo.
Siempre me decía a mi Marena, colócale una banda a Ismael en las piernas. O sea, yo le colocaba una banda o un caucho, como le llamamos nosotros acá, una banda gruesa, para que él no pudiera mover las piernas, ¿ya? Tratara de que hiciera movimientos, porque esos son movimientos involuntarios. Ellos lo hacen hasta dormidos. Parecen, o sea, están durmiendo de un lado y terminan del otro. Parece que estuvieran dando la vuelta del reloj. Eso también, los movimientos involuntarios no es, también lo hacen dormidos los niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Fomentar la actividad controlada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que fomentar la actividad controlada? Porque el índice de fatigabilidad de un estudiante con TDAH es muy corto. Mire, nosotros tenemos una actividad. Mientras que los niños están haciendo, ya el niño con TDAH ya la terminó. Eso no demora nada, no demora nada. Y entonces hay que conseguirle actividades alternas que puedan llamar su atención. ¿Ya? Si a él le gusta el ajedrez, colóquele un ajedrez. La mayoría de las personas con TDAH son deficientes en lo que es en el cálculo, en razonamiento, en análisis, o sea, para analizar cosas matemáticas, pero colócanlo a jugar ajedrez para que vea que sí lo hace. Lo hace rapidito. Controlar los impulsos. ¿Por qué? Mire, la mayoría de los niños con TDAH hacen los movimientos involuntarios. Todo lo hacen sin pensar. Entonces tratemos de que él haga las cosas con lentitud. Camina suave, explícate, no vayas tan rápido, trabaja, haz las cosas suavecitas. Entonces poco a poco van manejando el ritmo de aprendizaje. Afrontar las diferentes situaciones de forma optimista. ¿Por qué? Porque la autoestima de los niños con TDAH está por el suelo. Ellos siempre tienen a tener problemas de autoestima. Entonces, por eso es que nosotros como maestros tenemos que jugárnoslas bien. ¿Por qué? Porque como una vez me dijo, por primera vez cuando me vio el psiquiatra, el hijo mío me dijo, la psiquiatra me lo vio y lo vio muy chiquito, 4 años. Me dijo, si tú no quieres que tu hijo sea un delincuente en potencia más adelante, tienes que prestarle atención. Tienes que estar, o sea, yo como educadora especial, yo no quería reconocer que yo tenía un niño con trastorno de déficit de atención. Porque a la hora el déficit de atención, como lo dije, se hereda. Y él lo heredó del papá y de la mamá, porque yo también tengo déficit de atención e hiperactividad para adultos. Estrategia para la impulsividad, definir las normas. Mire, a los estudiantes con TDAH hay que enseñarles. ¿Saben qué me sirvió de mucho a mí con mi hijo? Que yo le hice un calendario y un coso de cuentas donde trabajábamos nosotros. Si él se portaba bien, si él hacía una actividad en la casa, yo le ponía una carita feliz. Y siempre eso se llama teoría y error, ¿ya? Cuando él no me hacía la cosa, que no me hacía la actividad que yo le ponía o que no me hacía las tareas, yo le ponía una carita triste. Y al final de la semana, no era que yo lo estuviera comprando, sino que yo le decía, bueno, vamos, te voy a llevar a comer helado, te voy a llevar al parque, ya. Eso lo hacíamos nosotros. Favorecer el autocontrol. Favorecer el autocontrol. Que él se controle por sí solo, que él trabaje por sí solo, las cosas, que tenga control de sus sentimientos, premiar las acciones adecuadas, como les decía yo ahorita. Cuando él hacía algo bueno, yo las premiaba, pero no que cuando él no hacía algo, yo lo iba a castigar, porque eso tampoco va. Porque la mayoría de nosotros como maestros, cuando el niño no nos hace algo, enseguida lo dejamos sin recreo. Mire, me doy cuenta yo, muchos compañeros de trabajo, que a los niños los dejan sin recreo y sin merienda. Y eso me duele a mí. ¿Por qué? Porque yo digo que un niño no se merece eso. O sea, uno tiene que siquiera decirle, bueno, te voy a dejar sin recreo 5 minutos para ver hasta dónde llega. Entonces ya después tenemos que dejarlo, porque él tiene que quemar las energías, porque si él va a estar como un robot dentro del aula
y no va a salir al descanso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros con un niño con trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Aumentar su capacidad de reflexión. ¿Por qué? Porque la reflexión de los niños con TDAH es muy corta. Siguiente, por favor. Otra estrategia. Crear un entorno físico y ambiente estructurado. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, el ambiente físico no es que yo voy a saturar el salón con dibujitos, con láminas, con todo y llenar el salón donde no. Al contrario, porque es que si nosotros hacemos eso con una persona con TDAH, al contrario, estamos aumentándole el índice de distractibilidad. O sea, que se le va a distraer con todo lo que ve. Y ellos que no esperan mucho, se va a distraer con todo lo que vean. Nosotros por eso que a un niño con TDAH no lo podemos poner cerca de una ventana, ni cerca de la puerta de que queda la... Porque tenemos que ponerlo en sentido medio donde no vea, donde su índice perdón, donde no se distraiga con facilidad. Organizar las tareas y los materiales a utilizar. ¿Por qué? Porque a los niños con TDAH todo se les pierde. Todo se les pierde. Vamos a que lleve todos los materiales en el cuaderno. Todo, entonces mete todos los cuadernos. Mete todos los cuadernos y todos los libros dentro del maletín. No los que les toca el mismo día. No los que le toca el mismo día, sino los que les toca, mételos todos los de la semana, y cuando ven usted digo, bueno, este pelado, ¿por qué le pesa ese maletín? Claro, si es que él metió todos los libros porque ellos no son organizados, ellos no han aprendido a ser organizados. Hay que enseñarlos a que vayan organizando y que si es posible, si tiene un horario de clase, hacérselo en grande donde él diga, bueno, hoy me toca matemática, castellano, no sé qué. Esos son los libros que tengo que llevar. ¿Ya? Y que ellos contarle de que siempre va a votar algo. Miren, no crean que porque mi hijo tiene 16 años todavía vota las cosas. Todos los días deja el termo del agua, bota la cartuchera de los lapiceros. Todo eso le pasa a las personas con TDAH, inclusive hasta las personas normales, o sea, los adultos como yo. Oye, a mí se me olvidó algo. Entonces nosotros tenemos a que se nos olviden muy rápido las cosas y que la memoria, nosotros tenemos la memoria a corto plazo de nosotros es muy olvidadiza. Asegurarse de que ha entendido la actividad. ¿Cómo tenemos nosotros que asegurarle que los estudiantes han atendido las actividades? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicárselas una y otra vez, pero no con 4 órdenes ni con 3 órdenes, sino máximo 2 órdenes. Juan, por favor, tenemos que hacer un dibujo de una vaca. ¿Tú sabes de qué color es la vaca? Bueno, vas a hacer ese dibujo. Vas a pintar la vaca del color que yo te asigné. Ahí estamos dando 2 órdenes. Pero si le vamos a decir, Juan, hazme el favor y dibuja la vaca del color que ya te asigné y ponle ramita y no sé qué. Ya está el niño, enseguida tiende a confundirse. Uno tiene que darle máximo dos recomendaciones a un niño con TDAH porque ellos no tienen esa capacidad de reflexión ni de analizar las cosas. Todo lo hacen por impulsividad. Controlar el tiempo dedicado a las actividades. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, ellos hay veces que están dentro del aula y quieren, no señor, yo quiero estar jugando con los bloques. No, papi, no podemos estar jugando con los bloques lógicos. Ya jugamos, ahora vamos a trabajar en lectura. Entonces, ponerlo a él de primero. ¿Por qué? Porque es que para que cuando ya él termine, tratar de que colocarlo a hacer lo que a él le gusta y no dejarlo de último. Desarrollar periodos de concentración cada vez más largos. Por ejemplo, si nosotros vemos que a nuestros niños les gusta, porque yo siempre he dicho, a mí me gusta jugar con los videos, sobre todo como yo trabajo con niños de preescolar también,
y tengo niños de educación inclusiva dentro del aula. Tengo niños con síndrome de Down. Tengo 3. No crean ustedes, porque yo estaba escuchando entre mis compañeros que máximo tenían que colocarle 18 estudiantes. No, acá las cosas no son acá de esta forma. Al contrario, imagínense ustedes que nosotros tenemos que tener un tope de 25 estudiantes dentro del aula. Y yo hay veces que tengo 25, pero tengo 4 niños con discapacidad dentro del aula. Yo soy la única educadora especial que tiene mi institución educativa en la cual yo trabajo. Y yo, al igual que soy educadora docente de aula, también soy la docente de apoyo especializado que apoyo a mis compañeros en el trabajo de la educación especial. Desarrollar periodos de concentración cada vez más largos, que era lo que yo le decía. Si nosotros nos gusta, estamos enseñándole a nuestros niños, a él le gusta un cuento. Entonces tratemos de que él se concentre un poquito más en el cuento para que él trabaje en ese cuento. Y él vaya buscando y le va metiendo y le vamos agregando cosas más para que él vaya concentrándose un poquito más. O por ejemplo, si estamos viendo videos educativos, porque ya todo ahora es interactivo, entonces buscar los que más le gustan a él. No podemos decir que son los que más me gustan a mí, sino los que más le gustan a nuestros estudiantes. Entonces yo tengo que buscar el que más le gusta a Juan de los Palitos para que él pueda concentrarse un poquito más en y yo después de lo que él vio en el video, yo le pregunto, ajá Juan, ¿qué entendiste tú del programa que viste hoy? ¿Qué estamos trabajando nosotros ahí? Comprensión. Bueno, sigan por favor. Ya. Por favor, la otra ya porque ya creo que me estoy... Miren, voy un momentico en lo que es matemática y castellano y después seguimos, ya creo que estamos terminando. La anterior, por favor. La lectura, utilizar un sistema fonoaudiológico, lectura silábica, aumentar y separar letras, lectura en silencio, lectura en paredes, lectura de conjunto, permitir seguir el texto con un marcador, premiar las palabras bien leídas, en palabras con dificultad de representarlas de forma escrita, en la escritura reforzar la motricidad fina, enseñarle la multisensorialidad, realizar frecuentemente caligrafía, ser reflexivo con los errores ortográficos, reducir la cantidad de textos a copiar, reforzar mediante deletreo, practicar la escritura en el ordenador. Siguiente, por favor. En matemática, numeración y cálculo, jugar juegos de cálculo mental, representación de las orientaciones aritméticas mediante material manipulable, entrenar a diario el cálculo mental, jugar a la representación mental, permitir el uso de la tabla de sumar, restar y multiplicar, resolución de problemas, subrayar los aspectos más relevantes, representar la información mediante dibujos sencillos, comprender los resultados, usar hojas cuadriculadas, permitir uso de tablas mediante el tiempo de cada paso, evitar los enunciados largos, resolución de problemas en donde solo debe identificar qué operación va a hacer. Miren, aquí en suma y resta, la mayoría de las personas con TDAH tienen problemas de cálculo. Llegarán solamente a suma, resta, multiplicación, pero muy escasamente. La próxima, por favor. Esto es para educación básica de bachillerato, estrategia para la atención, ajustar el currículo, motivación, aprender a aprender, propuestas metodológicas, estrategias para la impulsividad, clima de aula adecuado, prevenir conflictos, ejercer disciplina. Siguiente, por favor. Trabajo para la casa, coordinar entre la familia y los docentes, refuerzos adecuados en casa, utilizar rutinas con tiempos establecidos en cada actividad, concertar normas y límites, fragmentar las tareas, estructurar el trabajo escolar en casa, valorar aspectos positivos, evitar agobios. Siguiente, por favor. Ay, perdón, es que me mandé la... Mire, yo aquí les voy a decir que esta pásenlo, ya pueden quitarlo y ponerme a mí. Hay una frase que dice, yo amo a un niño con déficit de atención. ¿Y tú?
¿Por qué lo amo? Porque yo tengo un hijo con TDAH y sé lo que es trabajar con personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y que el trabajo con ellos no es tedioso, al contrario, pero tampoco podemos estereotipar a un niño que tiene déficit de atención con una persona con discapacidad intelectual. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi pequeño conversatorio. Que Dios me lo bendiga a todos.